Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada me presento para los que no me conocen. Soy Julián Lanes, estudiante avanzado de la carrera de Comunicación Social, militante de Todos por Sociales y como ya verán en el título, la idea es darles una guía, como una referencia al trabajo práctico próximo que tienen en Antropología Cultural y también, bueno, retomar algunos conceptos o términos que se vieron también en las anteriores clases. Nosotros entendemos como agrupación ante, bueno, el suceso histórico que se viene dando por el coronavirus y la cursada virtual, que en muchos casos la lectura de los textos, la comprensión de los mismos es bastante dificultoso y la elaboración que después eso conlleva de los trabajos o de las guías de preguntas. Y entonces por eso mismo nosotros tratamos de ayudarlos en lo que se pueda, ya sea haciendo estos videos, ya sea con grupos de WhatsApp, mandándoles audios, el material en su momento, el reuso, todo lo que esté a nuestro alcance para no dejarlos solos, para que se pueda sobrellevar esta cursada lo mejor posible, no nos atrasemos con la carrera y después a fin y al cabo podamos en algunos casos también finalizarla, porque es el objetivo de cada uno a fin de cuentas, recibirse y tener el título. Como ya dije, la idea más que nada primero apunta a ver la guía del trabajo práctico, responder brevemente las preguntas a las que se apuntan y después, bueno, hacer una relación con el texto de Galeano que pide unas visiones ejemplificadoras en base a las respuestas de las preguntas. Junto con eso, ver después el concepto de alteridad, de mirada miope y algún otro concepto que tal vez haya quedando dando vuelta o algún texto. Más que nada, bueno, ya entrando en lo que es el trabajo práctico, cuando habla del punto de civilización vinculado a la conquista, nosotros, bueno, ya la mayoría conoce la situación que ocurrió en nuestro continente, ¿no? Llegado, digamos, los años 1500, un poco antes, prácticamente, bueno, los conquistadores, o los españoles, descubren, que en realidad está mal dicho, ¿no? Porque en realidad ellos descubren América, pero América ya existía, y bueno, a través de eso hubo una serie de sucesos que se fueron dando que no fueron favorables para nada para los que pertenecían a la América. Ya sea, bueno, digamos, la dominación por medio de la esclavitud o en algunos casos lo que fueron las masacres o, bueno, todo el tipo de sucesos vinculados a ese tipo de cosas. Cuando hablamos de civilización, justamente tenemos que ponderar o sea, dicho de esta forma, ¿no? No es que lo tenemos que hacer, sino que el modelo europeo en ese tiempo, y que sigue siendo hasta el día de hoy, lo van a ver en los siguientes textos de antropología, es un modelo que se cree, digamos, o se lo toma como parámetro universal del mundo. Y obviamente que bajo esa circunstancia va a ser que el modelo se entienda como algo superior al resto. En ese entonces había un modelo de conocimiento que se daba, que era con la relación del individuo, del sujeto con el objeto. ¿Esto qué quiere decir esta relación? Que yo para acceder al conocimiento tengo nada más que relacionarme con el objeto. Yo solamente accedía al conocimiento, o digamos el único requisito para acceder al conocimiento era que yo me relacione con lo que necesitaba conocer. No había la existencia de otro, era una relación netamente individual. Por lo tanto, bajo la perspectiva europea, el conocimiento es mirado en su propio modelo. No voy a mirar a lo demás. Cuando se descubre, cuando descubren América, cuando se encuentran con las civilizaciones de otro tipo de cultura, de otro tipo de costumbres, de valores, de creencias, sobre todo, entendamos en ese momento la iglesia o la religión era muy poderosa y nosotros digamos, tenemos que también comprender que en este caso no eran los mismos dioses, ni siquiera digamos, en las tribus o en los pueblos originarios que tal vez estaban muy próximos. Cada uno tenía su forma de realizar algún tipo de tributo, digamos, de ritual. Cada uno compartía su valor simbólico. Digamos, a fin de cuentas, cada uno tenía su cultura propia, pero que, bueno, digamos, bajo la perspectiva europea,
era atrasado, digamos, no servía, y por lo tanto le permitía a ellos considerar todo eso inferior, porque bueno, se basaban en su propia cultura y no les importaba lo que suceda con lo demás, y eso llevó a que se produzca todo lo que ya sabemos, tanto el saqueo económico, digamos, de los bienes preciosos de nuestro continente, como, bueno, ya lo mencioné recién, las matanzas o las masacres de muchas tribus o pueblos originarios que existían en este lado del río, o del océano, mejor dicho. Eso hace que, bueno, cuando vayamos, digamos, también a apuntar a los textos, tengamos en cuenta que en este sentido la mirada europea no se basaba en comprender a lo demás, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Tienen parámetros que para ellos lo establecen como universales. Y después no solo hay que entender que fueron colonizadores en nuestro continente, sino también en África y en Asia. Lo que pasa es que en nuestro continente, en América, sí es más reflejado, sobre todo porque fue un saqueo que no es comparado con ningún otro suceso que se dio en el mundo. África también sufrió bastante la usurpación, por decirlo de alguna manera, de las potencias europeas, pero igual así y todo, que después igual tienen los textos también, o lo van a ir leyendo, no se compara en nada a lo que sucedió con bueno, los pueblos de este continente. Ya pasado ese punto, más que nada, y con este suceso que, digamos, yo lo primo más que nada desde el lado de la perspectiva del modelo de conocimiento, y también vinculado a esta cuestión de que ellos ponderaban el modelo universal para ellos mismos y no les importaba lo demás. Basado en esto, ellos creían que lo civilizado era lo de ellos y todo lo demás no, básicamente. Este modelo siguió persistiendo a lo largo de los años, y incluso nosotros tenemos tal vez el mejor reflejo o ejemplo es Civilización y Barbarie de Sarmiento, y después, bueno, la conquista del desierto llevada adelante por Roca. Y hasta el día de hoy, incluso nosotros vemos un montón o también construimos un montón de estereotipos, ya entrando en el concepto tal vez de racismo o de prejuicios, de que a los de este continente, incluso a nuestros países vecinos, no los miramos igual que a un país europeo. Estados Unidos, Canadá, suelen ser los países que de este continente son la excepción a la regla. Incluso Sarmiento también así lo sostenía. Todo lo demás no. Y eso también, bueno, es una construcción que se fue dando inevitablemente a lo largo de todo el tiempo, y que, bueno, también con una fuerte carga en muchos ámbitos, que es lo que ahora vamos a apuntar a ver. Primero el texto de Fragos arranca con una definición de raza. La definición es agrupación de seres humanos que presentan rasgos comunes, pero este criterio es cuestionable y después se llega al punto de que la idea de razas no existe, prácticamente porque no se lo puede categorizar a los seres humanos bajo esta perspectiva, porque los seres humanos no comparten los rasgos que uno puede definir para una raza. Hay un montón de ejemplos en el texto del por qué, digamos, este criterio no sirve. Tal vez el que para mí es también el más vital es el hecho de que yo puedo parecerme o compartir más similitud con una persona que es totalmente fuera de mi cultura que con alguien que es igual a mí. O sea, igual a mí, digamos, en la construcción de la cultura, de la sociedad. O sea, yo con un par mío puedo tener más diferencias que con alguien que tal vez es de la cultura asiática, por decirlo de alguna manera, algún ejemplo. Por lo tanto, ahí el criterio de raza pierde su validez, no sirve. Entre otras cosas, después se da la cuestión fisiológica de que se creía que para cada tipo de sociedad había, por ejemplo, el crecimiento del cráneo humano, en algunos casos como el modelo europeo o de los países potencia del primer mundo, era que vos nacías con
una mayor capacidad del cerebro y eso te permitía tener un mayor coeficiente intelectual. Bueno, obviamente después se dieron cuenta que esto no es así, eso no sucede. Y también está la idea de que antes también, que era sostenida por Conde de Buffon, que era como que los pueblos europeos eran una especie única y sobre todo las especies que eran más evolucionadas eran las que eran de raza blanca y que vivían en climas templados, o sea, que eran beneficiados por, en algún punto, el aspecto geográfico. También, obviamente, esto después se desterró. Y bueno, ya directamente el criterio perdió todo tipo de validez. Y bueno, y los que no eran de raza blanca o que estén en un clima templado ya eran inferiores a estos. Este también está relacionado con el concepto de civilización, ¿no? El no ser europeo, el no ser blanco, el no tener un valor o una creencia, ya automáticamente te ponía por debajo de ellos, ¿no? Había toda una construcción teórica, metodológica, también, bueno, está la cuestión de que en algún punto la ciencia en su momento ayudó a esto, después hubo un montón de estudios que, bueno, gracias a Dios llevan adelante que todo esto ya hoy, en ese sentido, quede lejos, pero en el imaginario colectivo está. Por lo tanto, bueno, en eso tenemos que también analizar y mirarlo desde esa coyuntura. Por lo tanto, bueno, se entiende que tanto las lenguas como las culturas son independientes. No hay algo que las podamos clasificar o determinar en alguna cuestión. Cada cultura es como es, tiene sus rituales, sus mitos, sus formas, su estilo de vida, sus costumbres, creencias, valores, ya sea simbólicos o materiales, y que no es que por eso, en base a cómo sea, hay una clasificación o tenemos que determinar si una cultura es mejor que la otra. No, todas son pares e iguales. Ya desterrado ese concepto de raza, entramos a lo que es el racismo, más que nada, ¿no? En el texto de Fraguas, bueno, el concepto de racismo básicamente es la idea de que engloba prejuicios, que es de discriminación, exclusión a otro tipo de sociedades o individuos, y en donde se ejerce muchas veces esa injerencia sobre también ciertos grupos. Después, bueno, está la cuestión más fuerte, que es la inferiorización de cualquier grupo sobre el que la sociedad ya ha construido una imagen racial. Que esto es a lo que yo apunto cuando hablamos tal vez más que nada de racismo del lado de Fraguas, porque si todo lo de raza se descartó, ¿cómo es que igual surgió o sigue siendo tan, digamos, presente en la historia de la humanidad la cuestión del racismo? Porque no hay diferencias entre los seres humanos, no hay clasificaciones de cultura ni nada, y sin embargo siempre se está ponderando que una cultura o que un tipo de sociedad o país es mejor que otro. Y en ese sentido ya todo se demostró que no es así. Pero sin embargo es interesante como para el autor ver por qué sigue existiendo todo esto. Primero, más que nada, va a determinar que el racismo, y esto también está vinculado con la primera pregunta, el racismo no existió siempre, no es un término histórico que viene de mucho tiempo. Surge con el capitalismo. El capitalismo, como modelo económico, necesitaba de este tipo de prejuicio, de estigmatización, para fortalecer a economías y empobrecer a otras. Porque el capitalismo, entendámoslo bien, tiene esa metodología para subsistir, donde la balanza no es equitativa. Y en este caso se da que, bueno, a través de todo el saqueo que se dio en el continente y que enriqueció a varias potencias, ya hay una fuerte dominación también desde el lado económico. Y que, digamos, si hoy uno establece, a fin de cuentas, cómo está el mundo hoy, más allá, bueno, ahora de todo lo que sucede con el coronavirus y no sabemos cómo después va a quedar la economía mundo, antes de esto
los países que son, digamos, que tienen más subsistencia del lado económico son los que están por encima de la línea del Ecuador, lo que nosotros llamamos la visión del norte. También esto está compartido con la teoría de la dependencia, que si alguno sabe de qué estoy hablando, bueno, ya lo asimilará mucho mejor. Eso por un lado. Después, bueno, la idea de que el otro no estaba definido. Vuelvo al modelo de conocimiento. No había un otro. No había algo que a mí me interese aproximarme a eso. Por lo tanto, básicamente se llegó al criterio de que al no existir, o bueno, en ese entonces ni se planteaba, se utilizó todo el poder que tenía, digamos, los conquistadores para someter a los que estaban de este lado. Y en ese sentido, obviamente, la dominación fue muy fuerte. Wallenstein, que es un autor que van a ver también, o sea, que está dentro del texto de Fraguas, habla de un racismo exterior hacia afuera. Este racismo que uno impone a veces desde dentro, sin algún motivo, digamos, en especial, sino que es una construcción colectiva que tiene uno. Cuando nosotros vemos, y después voy a hacer un ejemplo también relacionado con eso, que hay tal vez mucho rechazo cuando vienen personas desde un lugar del país, pero no de otro. Y tal vez en algunas situaciones los que nos perjudican más son los que vienen de países a los cuales nosotros no nos generan ningún tipo de postura negativa. Eso es poner en algún punto lo que, digamos, sucede con la cuestión, digamos, más que nada ya vinculado a lo nacional o ese tipo de criterio. Que igual también se da internamente, es decir, no tiene que ser necesariamente de un país a otro, sino también puede darse en una misma sociedad o el ir a tal lugar o pertenecer a tal cosa como para diferenciarse de otros y todo ese tipo de situaciones. Bueno, Stolke, que también es otro autor, va a hablar de un imperativo territorial que ya tiene que ver más que nada con el temor o el desprecio a los otros tipos de cultura, pero tal vez vamos a hablar de dos tipos de racismo, un institucional y el otro es horizontal, si no me equivoco. El que es el institucional es básicamente el que ya hace parte de los estados-nación. En el texto hay un ejemplo respecto a la cultura de la sospecha en base al atentado del 11 de septiembre. A través de ese atentado, todo el que era, digamos, musulmán o que, digamos, tenía algún cierto valor, creencia, lo que sea relacionado digamos, esa cultura, ya era mal visto y que era motivo, en muchos casos, de peligrosidad extrema. Ahí ya hay, una cuestión muy fuerte que se da en este tipo de diferenciaciones que se van haciendo y también hacen, digamos, bueno, te marca ya en algún punto, bueno, para aquellas personas que correspondían a esa cultura, ya quedaban, digamos, de alguna manera mal vistos y en algunos casos, bueno, se esperaba todo lo peor de ellos. Pero esto es un ejemplo que también y bueno, acá podemos también aplicar la conquista del desierto llevada adelante por Roca, cuando, bueno, decide exterminar en algún punto a la mayoría de, bueno, los pueblos originarios que estaban en nuestro país. En base a eso, bueno, después se extendió, hubo una extensión territorial muy importante, pero bueno, el costo fue aniquilar a los pueblos originarios. Salvo hoy muy pocos son los que subsisten. Foucault habla de un racismo desde el ejercicio del poder, ¿no? En donde, bueno, para él lo importante con la idea del poder es la cuestión de disciplinar y normalizar. Foucault habla de un poder que no siempre es represivo. El poder no siempre te tiene que decir que no, porque si te dice que no, en algún momento vos te vas a rebelar. Algo te tiene que dar o algo te tiene que producir, que viene mejor a este caso. Si nosotros ya asimilamos que la cultura europea o lo que venga de ese continente es mucho mejor que lo nuestro, sin necesidad de que tenga que venir alguien a, digamos, a pegarnos o alguna cuestión similar
para que nosotros en la mayoría de los casos lo aceptemos o tengamos esos parámetros, bueno, ya hay una idea también de asimilación muy fuerte que se produce en este tipo de casos y que hace que no se dé esa conducta necesariamente en otros sentidos. Foucault habla de, bueno, digamos, la cuestión de hacernos dóciles en base a esto. Y que, bueno, también el poder sea en una relación entre sujetos. Acá sí no hay, no es una cuestión individual, sino que siempre es la cuestión de, bueno, la superioridad de uno sobre el otro. Cuando hablamos de racismo horizontal, hablamos del miedo tal vez o la ignorancia que se intensificó digamos, en el último tiempo, entiende Fraguas. Menciona un ejemplo de, digamos, un cantito de una hinchada de fútbol en el texto, que viene muy bien al caso, porque, bueno, digamos, la bardeada no es hacia otro tipo de país, justamente, sino que son los vecinos. Yo no estoy diciendo que haya, digamos, insulto tampoco a una potencia ni nada por el estilo, porque no viene al caso, porque también si no sería una cuestión muy hipócrita, pero sí marcar la diferencia de cuando hablamos de Bolivia y Paraguay, lo que nosotros resaltamos, y cuando hablamos de Inglaterra, lo hacemos como una serie de orgullo. Cuando nosotros cantamos El que nos salta es un inglés, no lo hacemos bajo el parámetro mismo que cuando cantamos lo de Bolivia y Paraguay. Por lo tanto, ahí hay una diferencia muy fuerte, porque incluso si bien lo de los ingleses lo cantamos para fortalecernos y hacernos más superiores, hay una cuestión que no entra tanto en juego ligado con el mismo estereotipo de discriminación, sino que se da por, bueno, una guerra que se dio en 1982 por Malvinas, pero que también ya existía desde antes y que se fortaleció a través de ese conflicto bélico. Si no, uno tal vez podría decir si no existía ese conflicto bélico en sí, más allá, después podemos decir si estaban usurpadas las islas o no, si ese cantito existiera, no lo podríamos determinar. Pero esa cuestión de orgullo, que no está mal tenerla tampoco, sino la forma en cómo están encaradas dos canciones en algún punto que se dan en una cancha de fútbol. Después, bueno, habla del ámbito escolar también, ¿no? ¿Qué grupos son generalmente los excluidos o a los que sufren mayormente bullying y demás? Entonces, siempre es como que, bueno, estamos predispuestos por algún motivo a acompañar lineamientos que ya existen arraigados digamos, en la historia, que no cambian y que no nos ponemos a pensar realmente lo que estamos generando o produciendo bajo esta circulación. Y bueno, después hablan de otro tipo de cultura que puede funcionar en base a la naturaleza, ¿no? En este sentido tal vez está más relacionado a las tribus que hasta el día de hoy siguen subsistiendo en base a esto, porque no tienen, digamos, ellos, por un lado, hay veces que no tienen el apoyo del Estado y en otros casos son ellos mismos los que consideran que su estilo de vida es mejor o es el que llevan adelante sin ningún tipo de problema en base a relación a la naturaleza. Pero bueno, después ya entra en lo que fue dado en nuestro país. Hay una ley que se dio de residencia, digamos, cuando fue en 1910, pero que bueno, cualquier cosa, si van al texto, van a entender más o menos a lo que apunto para no hacerlo tan tedioso o largo. Y bueno, en el texto de Galeano, relacionado a todo lo que mencioné anteriormente, podemos rescatar, yo voy a mencionar dos ejemplos, para mí los más ejemplificadores. Uno es cuando Galeano menciona al idioma guaraní en Paraguay, y si no me equivoco, a uno de Perú. Pero por las dudas, bueno, cuando habla del idioma guaraní, menciona que hay un estudio en Paraguay donde se considera que el que hable guaraní por encima del español o castellano, o que directamente no lo sepa hablar guaraní, pero no estos otros dos, es considerado un bruto, un ignorante, un salvaje, ¿no?
Y la idea de Galeano está en que es un idioma propio del país y que es uno de los que, digamos, sobrevivió, podríamos decir, porque nosotros, sin ir más lejos, no conocemos ningún idioma de algún pueblo originario. En cambio, bueno, Paraguay sí, pero está muy estigmatizado, o en algunos casos muy mal visto, que uno hable guaraní, cuando es el idioma que tendría que ser por preponderancia, por primordial. Debería estar por encima del castellano y del español. O sea, bueno, del castellano más que nada, ¿no? Sin embargo, no es así en alguna cuestión dada esa encuesta. Esto nos lleva a pensar de que aquella persona que hable guaraní, cuando ve este tipo de encuestas, o bueno, lo que le puede suceder en el día a día, de que es considerado un ignorante, un bruto, en algunos casos, bueno, podríamos llamar inferior, en el sentido de que habla otro idioma, que en realidad tendría que ser el que debería estar orgulloso de hablar, lo deje de practicarlo, deje de hablarlo y lleve adelante, bueno, empezar a hablar el castellano o aprenderlo en caso de que no lo sepa. Y también acá está una cuestión de, bueno, dejar de lado ese idioma, que vaya perdiendo importancia. Y digamos, es duro en ese sentido porque, bueno, vuelvo a repetir, es uno de los pocos idiomas de América Latina, si no me equivoco, que pudo subsistir en base digamos, de raíz del país. Y otro ejemplo, brevemente, es uno mencionado, bueno, cuando hace hincapié en Brasil, que se exterminan aproximadamente, si no me equivoco, dice a 440 tribus, y bueno, todo lo que después igual eso conllevó en algunos casos. Pero bueno, toda esa masacre por el hecho de tratando de exterminar un montón de valores, símbolos que no tenían, digamos, en algún punto ningún sentido. Pero que está la cuestión bueno, de preponderar. Muchas veces los Estados-nación tienen una visión, una particularidad a seguir, muchas veces acompañada del modelo europeo, y que, bueno, llevaron adelante todos estos actos. En muchos casos así se reprimieron dioses, no se podían compartir símbolos, si vos creías en algo, digamos, que no era en simetría con lo que estaba partiendo desde el Estado, no lo podías, digamos, compartir ni nada. Y bueno, también el exterminio produjo que hoy nosotros desconozcamos prácticamente un montón de culturas de las cuales tenemos muy poca información. Y eso es, bueno, a lo que la antropología trata de rescatar, ¿no? Todo aquello que existió desde la vida misma del ser humano, para recopilar todo lo importante y, bueno, que en algún punto, que si ya no existen más, documentados estas tribus o pueblos originarios. Brevemente, bueno, hablo del concepto de alteridad. Alteridad es un concepto en donde cuando nosotros, en caso de que nos tengamos que poner a entrevistar a alguna persona que se nos sea ajena, digamos, en base a nuestra forma de encarar la vida, va a haber una proximidad y una distancia. Eso es la alteridad. Yo voy a tener, en algunos casos, una proximidad en el sentido de que me puedo ver reflejado, representado, o puedo tener una cercanía con la persona interlocutora que me está hablando, o con la sociedad, la tribu, pero voy a tener una distancia, y seguramente que esto se da en los primeros días del trabajo de campo, que me va a producir extrañar digamos, mi casa, mi país, mi ciudad, mis allegados, ¿no? Y entonces, bueno, se tiene que convivir con este tipo hay un concepto
que ahora no sé si lo tengo acá, pero que bueno, habla de digamos, en este sentido, cuando se habla de alteridad, se habla de esta distancia que uno se propone entre, bueno, lo que es lo cercano y lo lejano, y que bueno, uno tiene que jugar con esta tensión no va a dejar de existir y se va a ir dando a lo largo del tiempo. Es una tensión inquietante, ahí está, que tiene que existir para que, bueno, esto se pueda llevar. O sea, yo tengo que sobrellevar esta tensión. Hay veces que pueda tener más proximidad, otras veces más lejanía, pero que tengo que convivir con esto. Esto se habla sobre todo en el texto de Alteridad Punta Antropológica, si no me equivoco, de Esteban Crotz, en donde, bueno, se plantea la idea de cuando uno tiene que llegar a salir al campo, más que nada. Y por último, bueno, mencionar digamos, la perspectiva del etnocentrismo. El etnocentrismo significa mirarse a uno mismo, o sea, todo lo que es de uno lo entiende como que es lo único para la vida y en algunos casos que es lo mejor. Por eso, bueno, cuando hablamos de una visión etnocentrista nos ciega de conocer otras culturas o otras miradas que no nos impide el conocimiento. Cuando hablamos también de civilización, de racismo y todo ese tipo de sucesos que se dieron en la conquista, también hablamos de que, bueno, obviamente el modelo europeo tiene una visión etnocentrista muy fuerte. Ellos miraban para sí mismos, que consideraban que ellos su visión del mundo era la mejor y así lo quisieron instaurar de manera universal para todo el mundo. Eso es a lo que se apunta cuando hablamos de etnocentrismo. Hay diversas categorías de la perspectiva del ser humano. La visión etnocentrista es básicamente los conocimientos que yo tengo aplicados a que son, digamos, en algún punto lo mejor para el mundo. Bueno, y después el último era la mirada miope, que también tiene que ver con este sentido. La mirada miope es lo que no me permite a mí ver o profundizar más allá de lo que yo tengo. Justamente, bueno, viene el caso de la mirada miope, significa, como ya conocemos en algunos casos, la visión que uno tiene en base a llegar a ver algo. Si yo tengo una visión nublada, digamos, de ciertas cosas, o tengo como una cuestión de un límite, no voy a poder comprender, analizar diversas otras culturas ajenas a la mía. Esto sobre todo también es en algunos casos, una crítica que se tiene con los investigadores de campo o con los antropólogos, que no tienen que tener esta mirada miope para poder llevar adelante sus trabajos de manera lo más objetiva posible. Que es también, bueno, en algunos puntos siempre uno va a estar arraigado a lo que lleva consigo mismo, pero la idea es poder desvincularse y poder comprender todo lo que se pueda en base a lo ajeno de la otra cultura. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Más que nada, igual todo es una referencia. Hay que leer los textos. Sabemos que es complicado, sabemos que la llegada del día a día en la semana lo dificulta mucho, pero también, bueno, la metodología de estudio en la mayoría de las materias se da de esta manera y hay que tratar de sobrellevarlo de lo mejor. Espero que les haya servido a aquellos que necesitaban una mano con esto. Si igual necesitan algún tipo de duda, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de Antropología Cultural, en donde están todas las comisiones de todos los profesores, pero la idea más que nada es evacuar las dudas o consultas que ustedes tengan. Y si no, bueno, yo ahí soy administrador en ese grupo también. Si no, me pueden enviar a mí de manera privada y los puedo aconsejar mucho mejor, digamos, haciendo ya de manera más específica si lo necesitan. También, bueno, si no, me pueden buscar en las redes sociales como Julián Daniel Lanes en Facebook o JuliLanes27 en Instagram, por si también necesitan algún tipo de otra ayuda. Así que la idea más que nada es subir esta clase de videos semana por semana y así poder darles una mano con esta materia y que la puedan sobrellevar y bueno, en caso de que puedan aprobarla,
así continúan con la carrera y con los objetivos que por lo menos habían predestinado antes de empezar la cursada. Así que bueno, mi nombre es Julián Lanes, gracias por ver el video más allá de que se ayuda y bueno, también en el canal de YouTube van a encontrar videos de todas las demás materias o de las materias que estamos subiendo si necesitan una mano.